Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén todo bien. Hoy vamos a tratar de empezar el estudio del tórax visto en una visión general o panorámica para tratar de comprender cómo está constituida la estructura osteocartilaginosa del tórax y los detalles anatómicos de referencia que presenta. Bien, sin más preámbulo, vamos a pasar al estudio de la filmina. ¿Qué es el tronco humano? El tronco humano es la porción del cuerpo humano que se halla limitada entre la región cervical y la raíz del miembro inferior. Para su estudio nosotros vamos a tener que trazar tres líneas imaginarias horizontales, una superior que pasa por el manubrio esternal, una media que pasa por la punta del apéndice sifoides y una inferior que une a ambas crestas ilíacas. Así, de esa manera, el tronco presenta tres cavidades. La primera se llama tórax, la segunda se llama abdomen y la tercera se llama pelvis. Se llama jaula torácica a la estructura osteocartilaginosa que encontramos en el tórax. ¿Está? Bien, pasamos a la otra. El tórax óseo. Aquí a su derecha van a ver una estructura osteocartilaginosa llamada tórax óseo. Está constituido de la siguiente manera. Tiene 37 piezas óseas, de las cuales 24 son costillas, 12 izquierda, 12 derecha. 12 vértebras torácicas que están en la porción posterior y el esternón que se encuentra en la parte anterior, que se halla unido a las costillas por medio de los cartílagos costales. La forma es de un cono invertido de base inferior, ligeramente cilíndrico, aplastado de anterior a posterior. Presenta dos orificios, uno inferior u abdominal y un orificio superior o cervical. En relación a los diámetros, el orificio inferior es más grande que el superior y tiene un diámetro de 12 centímetros antero-posterior y transversal de 26 centímetros. El superior presenta un diámetro antero-posterior de 6 centímetros y 10 centímetros de diámetro transversal. Además, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la porción antero-inferior del tórax, entre el vértice del esternón y los bordes mediales de los últimos cartílagos costales, se forma un ángulo agudo llamado ángulo de Charpy. Esto siempre es pregunta de parcial y de examen. Bueno, el ángulo de Charpy mide aproximadamente 75 grados. Todo esto que hemos evaluado recién, vamos a tratar de nuevamente hablar en forma académica. El tórax o jaula torácica es una estructura osteocartilaginosa que aloja en su interior a ambos pulmones, pulmón izquierdo, pulmón derecho, al corazón y los grandes vasos sanguíneos, la arteria aorta, la vena cava superior, la vena cava inferior, las venas pulmonares y la arteria pulmonar. Además, aloja a la tráquea y sus principales ramificaciones, los bronquios fuente, izquierdo-derecho, y el árbol que se ramifica a partir de él. Por detrás, el tórax presenta la columna dorsal, constituida por 12 vértebras dorsales o torácicas. Por detrás, a los lados y anteriormente, hay 12 pares de costillas, con sus cartílagos correspondientes. Y el esternón, en la porción anterior y superior, que se une a los cartílagos costales. El esternón es un hueso único, central y simétrico. Además, el tórax óseo tiene la forma de un cono truncado, cuya base inferior y vértice superior es aplanado de anterior a posterior.
Esas son sus dimensiones, las medidas, y en el tórax óseo se van a describir una superficie interna, una superficie externa, una base y un vértice. Bien. Ahora vamos a continuar entonces con la superficie exterior del tórax, analizando la cara anterior, también llamada cara external. Tiene un límite lateral dado por una línea oblicua que baja hacia abajo y afuera y pasa por el ángulo anterior de las costillas. Esta cara es mucho más extensa por abajo que por arriba, y además está inclinada de superior a inferior y de posterior a anterior. ¿Qué estructuras presenta? En la línea media está el esternón, los cartílagos costales a ambos lados del esternón y la parte anterior de las primeras 9 costillas con el extremo anterior de los espacios intercostales. Vamos a ver esto en un dibujo. Acá tenemos una vista panorámica de la jaula torácica. Vamos a delimitar y a enmarcar el límite por una línea oblicua que pasa por los ángulos anteriores de las costillas, y dice que hay la siguiente estructura: las primeras 9 costillas, el esternón, la porción anterior de los espacios intercostales. Además, la porción superior en relación a la porción inferior es menos ancha que la inferior. La cara posterior dorsal está limitada por los ángulos posteriores de las costillas y se observa en ella, de medial a lateral, las apófisis espinosas, los canales vertebrales, la porción posterior de las costillas desde la cabeza hasta el ángulo posterior, y por último la parte posterior de los espacios intercostales. Aquí tenemos una imagen de la cara posterior de la jaula torácica. Vamos a enmarcar en líneas rojas la línea oblicua que une todos los ángulos posteriores y nos permite de esa manera visualizar la cara posterior. En el dibujo están todas las estructuras. De medial a lateral tenemos las apófisis espinosas de la columna torácica, las apófisis transversas junto con los canales vertebrales y los ángulos de las costillas. Además, la superficie exterior del tórax presenta dos caras laterales, una izquierda y otra derecha, y estas caras laterales están constituidas por los segmentos de la estructura osteocartilaginosa comprendido entre el ángulo anterior y el ángulo posterior. Estas caras son convexas y se ensanchan progresivamente de la primera a la séptima y luego disminuyen su superficie. Los espacios intercostales aumentan de altura desde el primero hasta el último. En relación al vértice del tórax, vamos a nombrar el límite del mismo. De anterior a posterior tenemos por delante la escotora supraesternal, a ambos lados las costillas y por detrás la vértebra dorsal primera. Tiene una forma elíptica, su diámetro transversal es mayor, presenta un borde posterior donde hay una gran prominencia en su parte media que corresponde al cuerpo de la primera vértebra dorsal con sus dos escotaduras. Una de las características de este agujero es que es oblicuo de superior a inferior y de posterior a anterior. Tiene un diámetro antero-posterior de 6 centímetros y uno transversal de 10 centímetros. La abertura inferior del tórax está delimitada por la apófisis sifoides por delante, el borde inferior de los 6 últimos cartílagos costales, la duodécima costilla y el cuerpo de la vértebra dorsal duodécima. Se orienta de inferior a anterior, presenta en su contorno anterior una gran escotadura llamado ángulo infraesternal, que está limitado lateralmente por los cartílagos de las costillas falsas. Su vértice se corresponde a la apófisis sifoide,
y mide entre 70 a 75 grados de ángulo y se denomina ángulo de Charpy. Su diámetro anteroposterior es de unos 12 centímetros aproximadamente y transversalmente tiene un diámetro de 26 centímetros. Es mucho más grande que el orificio superior. Bien, ahora vamos a hablar de la conformación interna del tórax, o sea, la parte interna del tórax. Presenta una cara anterior y caras laterales, las cuales se caracterizan porque reproducen mediante curvaturas inversas lo de la cara de la superficie externa. Tiene una cara posterior que presenta en la línea media una eminencia formada por los cuerpos vertebrales y a ambos lados los surcos pulmonares anchos y profundos que se ubican en la columna torácica. Bien, ahora vemos aquí una imagen de la estructura osteocartilaginosa que forma el tórax óseo y la vamos a comparar con una imagen radiográfica. Aquí tenemos una radiografía postero-anterior de tórax normal, donde podemos observar el componente óseo. Tenemos el cuerpo de las vértebras dorsales o torácica, la imagen radiológica de la clavícula, la imagen radiológica de las costillas en su parte posterior, vista de su parte posterior, y la imagen de la escápula u omóplata. Ahora vamos a hablar de las malformaciones congénitas que afectan al tórax. Son varias, ¿no es cierto?, las anomalías, las malformaciones congénitas, y se las clasifica en 4 tipos: defectos cartilaginosos, defectos costales, defectos condrocostales y defectos externales. La más importante para el estudio y las que tienen correlaciones clínicas más notorias son los defectos externales, y hay 2 que vamos a ver: el pectum excavatum y el pectum carinatum. Bien, vamos a ver el pectum excavatum, una foto. Este es un paciente de sexo masculino que presenta el pectum excavatum, también llamado pecho de zapatero, que presenta un hundimiento en la zona external. Radiográficamente es esto, y lo que produce una disminución del diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Ahora vamos a ver las malformaciones congénitas que afectan al corazón y que se llaman pectum carenatum o pecho en quilla. Es la inversa a la anterior. Aquí la malformación radicada en el esternón hace de que el mismo se proyecte hacia afuera y produzca un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Bien, con respecto a la bibliografía, Rubier-Delmas, Anatomía Descriptiva y Topográfica y Funcional, 11ª edición. Dr. Leonardo Coscarelli, profesor de Medicina de la UBA, video de YouTube Tórax Óseo 1. Y técnico paramédico Daniel Bagatoli, apunte de radiología de tórax normal y patológica, año 2015. Muchas gracias por su tiempo.